Sí, doctor. Se trata de recién nacido de 24 días de vida que presenta vómitos progresivos después de cada ingesta en proyectil de contenido gástrico y presenta llanto posterior al vómito a la exploración. Ah, presenta llanto posterior al vómito a la exploración, presenta distensión del abdominal. Ok. Doctor Montes Jaume, Sí, doctor. ¿qué le parece el caso? ¿Qué diagnóstico podría ser? ¿Ninguno? No, no se me ocurre, doctor. No se te ocurre. Doctor Pontones, Este, pues podría ser desde una atresia o incluso que ¿una tenga atresia de, una atresia de qué? del píloro, Ajá. o también podría ser, pues como dice que es posterior a la ingesta, quizá pueda tener una alergia a la leche o algo de la leche. ¿A qué parte de la leche? Eh, pues no sé, a la proteína. Ok. Doctor Reynoso, ¿a qué otra cosa más puede ser alérgico el niño? Aparte de la proteína de la leche. Ah, pues no alergia, pero se me ocurre intolerancia a la lactosa. Ok. Doctora López, ¿algún otro diagnóstico? Mafer López. No, yo también pienso en atresia de píloro. Ok. Doctora Aranza. Uy, Podría ser un ERGE. ¿puede ser qué? ¿Un ERGE? ERGE, reflujo gastroesofágico. Pues sí, podría ser, pero no es. Entonces, los diagnósticos podrían ser estenosis hipertrófica de píloro, que es lo que es, alergia a la proteína de leche o a la lactosa y reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí vemos una imagen donde vemos el fondo del estómago, el cuerpo, el antro, y entre el antro y el bulbo duodenal se encuentra el píloro. Cuando esta zona se hipertrofia, cierra el paso del contenido gástrico hacia el duodeno y es lo que da toda la sintomatología que acabamos de presenciar. Es una patología que se presenta en más o menos 1 a cada 4 por 1000 nacidos vivos, o sea, es muy frecuente. Es más frecuente en la raza blanca y los hispanos que en la raza negra y en los asiáticos. Es la causa más común de obstrucción de salida del estómago en esta etapa. Se menciona que se presenta más o menos una relación de 4 a 6 por 1, predominando en el hombre que en la mujer. Y se han mencionado también algunos estudios que se ve principalmente en el primogénito, entre un 30 a un 40% de los casos. Esto no está muy aceptado por la mayoría, pero está reportado y por eso se los pongo aquí. También se ha visto desde el punto de vista de posibilidad de que tenga la enfermedad, que si uno de los hermanos tuvo la hipertrofia de píloro, él tiene 3% de probabilidades de tenerlo. Si fue el padre el que tuvo la hipertrofia, tiene 4% de probabilidades de tenerlo, pero si fue la madre, tiene hasta 25% de posibilidades de poder tener una hipertrofia del píloro. Y si se trata de un gemelo, el 22%. Entonces, estos son los riesgos que se tienen si algún miembro de la familia tuvo la hipertrofia de píloro, de posibilidad de tener la hipertrofia. ¿Cuáles son las etiologías que se han elaborado para decir por qué se hipertrofia el músculo a nivel del píloro? Bueno, en 1960 se pensó que la leche, sobre todo la leche bronca, que era la leche directamente de vaca, producía edema de la mucosa y submucosa,
y esto producía la obstrucción e hipertrofia del músculo, que en los estudios posteriores se fue desechando. Luego el doctor Belding y Kerouan encontraron que había una disminución de las células ganglionares, como ocurre en el Hirschsprung. Sin embargo, notaron que no había, que sí había la cantidad suficiente de estas células ganglionares. Entonces, los doctores Friesen, Bolle y Miller pensaron que lo que tenían que eran inmaduras estas células ganglionares, cosa que también se descartó. En la actualidad, seguimos pensando que puede ser una elevación de la gastrina. Sin embargo, todavía no hay ningún estudio que haya demostrado cuál es la causa principal por la cual se produce la hipertrofia de píloro. En el momento que se descubra cuál es la causa, posiblemente pueda haber hasta un tratamiento médico que evite que se hipertrofie y que se tenga que intervenir quirúrgicamente. Pero hasta el momento, los cirujanos seguimos siendo felices porque seguimos operando píloros. ¿Qué sabemos de la hipertrofia de píloro? Que se presenta entre la segunda y octava semana de vida. Bueno, a partir de la segunda empieza la sintomatología. Y casi siempre la manifestación principal empieza a partir de la tercera a la quinta semana. Entonces, más o menos por eso lo metemos en la etapa de recién nacido, porque si se presenta la tercera semana, todavía se trata de un recién nacido. Se ha visto que si el niño fue prematuro, podemos tardar 2 semanas más en poder hacer el diagnóstico o en presentarse las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el cuadro clínico? El síntoma pivote, el síntoma principal es el vómito. Y este vómito tiene ciertas características que nos obligarían a nosotros a pensar de que se trata de una hipertrofia de píloro. La primera es que nunca es biliar. O sea, que nos está diciendo que la obstrucción siempre está por arriba del ámpula de Vater. Aunque aquí hay que tomar en cuenta que hay algunas membranas duodenales que se pueden presentar por arriba de el ámpula de Vater y estas producir estos vómitos. Siempre es del alimento ingerido, básicamente ingerido actualmente. El vómito puede ser tan brusco que puede ser en proyectil, puede salir por boca y por la nariz. Si el niño ha estado vomitando constantemente, puede haber ruptura de los vasos del estómago y entonces producir vómito en pozos de café por pequeñas hemorragias que se producen. Y siempre es postprandial inmediato. O sea, ustedes le dan el biberón al niño, esperan unos 5 o 10 minutos y viene el vómito en proyectil. Y algo que siempre ocurre es que como el niño vomitó, pues se queda con hambre y entonces empieza a llorar porque tiene hambre nuevamente. Dentro del cuadro se ha notado que entre un 2 a un 5% de los pacientes pueden presentar ictericia. Pensábamos nosotros que era por compresión de la oliva pilórica sobre la vía biliar, pero se ha descubierto que hay una disminución en algunos de estos pacientes de la glucuroniltransferasa que hace que tengan esta ictericia. Los pacientes, al estar vomitando constantemente, van a tener pérdida de peso y va a haber una falta de crecimiento de nuestros pacientes. El paciente, si no le hacemos caso, puede llegar a la deshidratación. El organismo, para tratar de compensar el líquido que se está perdiendo, tiende a producir estreñimiento. El colon trata de jalar la mayor cantidad de agua posible. Si no le hacemos caso, el paciente puede llegar a caer en letargia y puede llegar a choque hipovolémico si no actuamos en consecuencia. Desde el punto de vista de exploración física, también tenemos datos típicos que nos orientan a pensar en la hipertrofia del píloro. La primera es que vamos a tener una distensión del hemiabdomen superior. Si ven ustedes, el resto del abdomen está, pero aquí sí está distendido, lo que habla que está distendido el estómago. Este estómago tiene peristalsis y por lo tanto pueden encontrar ustedes ondas peristálticas.
que empiezan en el lado izquierdo del abdomen y terminan en el lado derecho del abdomen. Aquí alcanzan a ver ustedes una onda peristáltica que está empezando y aquí una que está desapareciendo. Muchas veces después de que desaparece la onda peristáltica, viene el vómito en proyectil. O sea, quiere decir que el contenido chocó contra el píloro y regresa hacia el fondo del estómago. El cardias todavía no está funcional a esa edad y entonces pasa fácilmente hacia el esófago y al exterior. El que hace el diagnóstico es la palpación, lo que nosotros llamamos la oliva pilórica. ¿Por qué la llamamos oliva? Porque es al momento de hacer la palpación en el abdomen sentimos como una pequeña aceituna que brinca sobre nuestros dedos, una pequeña tumoración que mide más o menos 15 milímetros de largo por unos 8 milímetros de ancho. Para poder hacer una buena palpación de la oliva pilórica hay que tener al paciente en un ambiente adecuado, o sea, haciendo calorcito. Hay que tratar de aspirar el estómago porque si no los va a llenar de leche a tener un vómito en proyectil. Algo que es muy importante es que normalmente nosotros para explorar a un paciente nos ponemos del lado derecho del paciente. Y aquí no, aquí hay que ponernos del lado izquierdo porque tenemos que ir de la parte más distal del abdomen hacia la parte medial. En ocasiones, si no palpamos el píloro, nos estorba a veces el hígado porque tienen siempre una hepatomegalia fisiológica. Tratamos de medio sentarlos para que así que caiga el píloro hacia la cavidad abdominal y entonces poder hacer la palpación. Y van ustedes a sentir como si van moviendo sus dedos hacia la línea media, de repente van a sentir como una pequeña tumoración brinca sobre sus dedos y esto sería la hipertrofia de píloro. A veces los ponemos boca abajo, a veces los sedamos y a veces no se palpa. Pero con la palpación tenemos el 75% del diagnóstico hecho ya. El hecho de palpar la oliva ya y la sintomatología clínica hace el diagnóstico, más la dilatación hace el diagnóstico. Sin embargo, estamos con una medicina defensiva y entonces hay que apoyarnos en algún estudio para poder confirmar lo que acabamos de pensar. Y ahorita les voy a mencionar algunos de los estudios que hacemos. Algo que hemos aprendido con el tiempo es que cuando el paciente vomita, se pierden grandes cantidades de hidrogeniones y de cloro y menor cantidad de sodio y de potasio. El riñón trata de absorber la mayor cantidad de líquido posible, pero también jala sodio, jala bicarbonato y agua y empieza a eliminar algunas cantidades de potasio y de hidrogeniones. Esto hace que estos pacientes cursen con una alcalosis metabólica que se acompaña de hipocloremia con hipocalemia. Y hay una elevación del bicarbonato. Entonces, la alteración ácido-base y electrolítica es alcalosis metabólica con hipocloremia e hipocalemia y elevación de bicarbonato. Esta alteración electrolítica se ve más en los pacientes que están deshidratados. Si el paciente más o menos bien hidratado no es tan apreciable, va a bajar un poquito el cloro y el potasio, pero no es tan importante. Pero cuando vienen deshidratados, sí es importante. Pero la alcalosis sí la van a notar en estos pacientes cuando empiezan a vomitar. Entonces, los 5 puntos que les deben a ustedes hacer pensar que el paciente tiene una hipertrofia de píloro es el vómito no biliar, la peristasis gástrica visible, la palpación de la oliva pilórica, básicamente, y que los electrolitos se encuentran alterados con alcalosis, con hipocalemia e hiponatremia, hipocloremia y la alcalosis metabólica.
Te mencionaba yo que desde el punto de vista de gabinete podemos tomar una placa simple que no nos va a ser de gran utilidad, en la cual podemos ver que tenemos un estómago muy dilatado y hay paso de aire hacia el resto del intestino, pero esto podría ser por cualquier otra causa, hasta por una disquinesia antropilórica. El estudio estándar de oro que nos permite hacer el diagnóstico de la hipertrofia es el ultrasonido. Aquí hay que ser cautelosos porque es operador dependiente. Mucho depende de quién esté haciendo el estudio para que pueda hacer el diagnóstico. Entonces necesitan ustedes tener un ultrasonografista de confianza, pero es el que realmente hace el diagnóstico. ¿Y qué es lo que habitualmente ve el ultrasonografista? Bueno, si el corte es transversal, va a ver lo que nosotros llamamos el signo de la diana. Se va a encontrar un orificio central y luego una parte hipertrófica lateral, como si fuera un tiro al blanco. Si el corte es horizontal, como se ve aquí, va a poderse ver el antro gástrico, un pequeño conducto, que sería lo que queda del conducto pilórico, y el duodeno. Y vean ustedes cómo está marcado la parte hipertrófica del píloro, tanto aquí como acá. Entonces se considera que debe tener más de 4 milímetros de cada lado para pensar que tiene hipertrofia, y debe tener más de 15 milímetros a lo largo para también corroborarlo. Entonces, estas son las medidas que normalmente tiene nuestro píloro. Debe de ser de 2 milímetros de grosor de cada lado, de cada parte de la muscular, y 12 milímetros de largo. Y pensamos que ya es patológico cuando tenemos 4 milímetros de cada lado del espesor y 14 milímetros, de 14 a 15 milímetros de largo. Este estudio tiene una sensibilidad del 90 al 99% y una especificidad del 97 al 100%. Es un estudio que usamos de rutina, aunque hayamos palpado la oliva pilórica. Si no contáramos con ultrasonografía, entonces el otro estudio que se usaba antes, que ya prácticamente está en desuso a menos de que ustedes estén trabajando en un lugar donde no lo tengan, es el trago de medio hidrosoluble o de trago de bario. Y en este lo que van a ver es un estómago muy dilatado, algunas ondas peristálticas y algunos de los signos que se han mencionado para esta patología, que es el paso filiforme del medio de contraste hacia el duodeno, que es el signo de la cola de ratón, o un estómago muy dilatado, y ven ustedes cómo hay un paso del medio de contraste, y luego el duodeno es el signo de la manzana. Se ve aquí la primera parte de la manzana y la otra, y la parte donde están los huesitos. Aquí se alcanza a ver hasta el duodeno. Y en otro se alcanza a ver como un doble paso del medio de contraste, que es el signo del riel, pero también una zona donde donde se nota la hipertrofia del píloro. Y aquí también se nota, y el paso hacia el duodeno, como se ve aquí. Existe un tercer estudio que prácticamente no lo utilizamos, que es la endoscopía. Cuando el ultrasonografista no está totalmente cierto de que tenga la hipertrofia, la serie pasó el medio de contraste, más o menos no lo notamos. Entonces echamos mano de la panendoscopía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la obstrucción del píloro, y cómo hay un pliegue o un godete que se va hacia el estómago y que no permite el paso del endoscopio. Entonces aquí se ve este godete que les mencionaba yo, y como el píloro está totalmente cerrado, ¿sí? Si yo trato de meter aquí en la punta de mi endoscopio, no voy a poder pasarlo. Aquí otra vez el godete con un píloro muy bien cerrado. Entonces es un estudio que solamente usamos en casos excepcionales, pero está
un estudio que está al alcance de nosotros. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a darle a nuestro paciente? Bueno, lo más importante es dejarlo en ayuno para que no siga vomitando. Hay que ponerle una sonda orogástrica para tratar de que no nos vaya a broncoaspirar nuestro paciente. Vamos a manejarlo con soluciones endovenosas, glucosado más solución salina. Y vamos a tomar algunos estudios preoperatorios para poder llevar a cabo la intervención quirúrgica, que hasta el momento es el único tratamiento con el que contamos. En algún tiempo se trataron de usar los procinéticos como un método para tratar de que se resolviera este problema, pero lo único que se hizo fue dificultar aún más la cirugía. Entonces tomamos biometría hemática, tomamos electrolitos, tomamos glucosa, TP, TPT y una gasometría. ¿Qué es importante? Si el paciente lleva más de 7 días vomitando, el 10% va a tener un desequilibrio hidroelectrolítico. Por lo tanto, y va a estar deshidratado. Por lo tanto, hay que usar cargas con solución salina que se usan de 10 a 20 mililitros por kilogramo por dosis. Se pueden usar 1 o 2 cargas hasta que vean ustedes que el paciente ya muestra hidratación. Posteriormente lo deben de manejar con solución glucosada al 10% porque estos pacientes tienden a la hipoglicemia y con solución salina al 0.9% en relación 1 a 1. Y esto se va a manejar hasta que se haga la intervención quirúrgica. ¿En qué momento se deben de operar? No es una urgencia quirúrgica. Lo más importante es hidratar al paciente y quitar el problema ácido base. Se menciona por algunos autores que debemos de tener un bicarbonato mayor a 30 miliequivalentes por litro antes de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. Entonces, no tenemos ninguna prisa. Hay que mejorar sus condiciones hidroelectrolíticas y entonces sí, ya podemos proceder a la intervención quirúrgica. ¿Qué cirugía está indicada? Se llama la pilorometomía de Frieden's-Ransted. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste. En nuestro país, un médico, un cirujano pediatra, hace este mismo tipo de cirugía, pero él la hace usando 2 pinzas de Babcock que las pone en paralelo y luego las cierra, a lo cual llamó traumaomeoplastía pilórica, el doctor Castañón, y ahorita les voy a explicar también en qué consiste. Entonces, hacemos una incisión en el cuadrante superior del lado derecho, una incisión de aproximadamente 3-4 centímetros, lo suficiente para poder sacar por ahí la oliva pilórica. Localizamos la oliva y la extraemos. Entonces, tratamos de ver cuál es la parte que está más avascular de la oliva. Entonces, hacemos una incisión que va desde el borde duodenal hasta el borde gástrico. Inicialmente solamente cortamos la serosa y posteriormente con el mango del bisturí rompemos todas las fibras musculares hasta dejar vertida la mucosa. Esto es lo único que no se corta durante la cirugía. Existen algunas pinzas especiales que pueden hacer esta maniobra, sin embargo, en nuestro país no las tenemos. Entonces, a veces usamos una pinza de mosquito para tratar de romper el resto de las fibras, tratando de tener cuidado con esta parte, que es la que se une al duodeno, que es habitualmente la que se puede perforar si nosotros cortamos de más, y dejar amplia la parte que va al estómago, que siempre es más gruesa. Y con esto se terminó la cirugía, se checa que no esté sangrando y se introduce, bueno, antes de introducirla, tenemos que descartar que no se haya perforado nuestro duodeno. Y entonces para esto hacemos la prueba de la llanta ponchada. ¿En qué consiste? Ponemos agua sobre la parte superior de la herida
y le pedimos al anestesiólogo que meta aire a presión, y si no burbujea, quiere decir que está completa nuestra mucosa. Si burbujea, ya, entonces queremos decir que ya se perforó el píloro, y entonces hay que cerrarlo con algunos puntos y luego ponerle un parche. En las vulcanizadoras ponen un parche de plástico, y nosotros como cirujanos ponemos un parche de piplón. Y entonces con esto tratamos ya de evitar que se vaya a fistulizar el paciente. Este paciente se tiene que dejar en ayuno por lo menos 5 días para tratar de que cicatrice adecuadamente. Les mencionaba yo que el doctor Castañón en 1987 pensó que podía usar unas pinzas de Babcock. Las pinzas de Babcock son unas pinzas que son muy suavecitas. Las usamos para sacar las asas intestinales de la cavidad abdominal o para meterlas. Y entonces usaba dos, las ponía en paralelo, y entonces cerraba las pinzas, se oye así como crack, como si estuviera tronando una nuez. Y entonces con esto hacía una doble piloromiotomía. Hacía una pilorotomía por un lado y hacía una piloromiotomía por el otro. Lo que tenía que ver es que se pudieran mover las pinzas de Babcock, y con eso ya veía que estaba bien. Esto se hizo un protocolo en el hospital y sí daba muy buenos resultados. Prácticamente no tuvimos perforaciones, pero desafortunadamente esta técnica, aunque fue publicada en una revista, no tuvo la suficiente publicación para que se siguiera usando. Como mencioné, toda cirugía tiene algunas complicaciones. Las complicaciones son muy bajitas, van de 3 al 8%. La complicación que más temor le tenemos es a la perforación, que ocurre entre el 1 al 4%. Y no tenemos porque se perfore y nos demos cuenta, sino que se perfore y no nos demos cuenta, porque entonces va a tener una salida de bilis hacia la cavidad abdominal, y entonces va a tener una peritonitis biliar, que son bastante graves. Y ya les mencioné yo cómo las reparamos o cómo evitamos que nos pase. Los pacientes a veces en el posoperatorio inmediato pueden empezar a tener vómito persistente, sobre todo cuando el paciente tuvo vómito en pozos de café, o cuando se usó bario. El bario irrita mucho el estómago, y entonces hay que esperar para empezar a darle la vía oral. Sin embargo, a veces cuando persiste el vómito, entonces lo más seguro es que se haya hecho una piloromiotomía incompleta y vaya a requerir de tratamiento quirúrgico. La adherencia de las heridas o las infecciones de heridas es extremadamente rara y solamente ocurre en el 1% de los casos. ¿Qué hacemos con nuestro paciente una vez que ha sido intervenido quirúrgicamente? Bueno, lo manejamos con analgésicos. Si el paciente no empieza a funcionar adecuadamente, usamos procinéticos en pequeñas cantidades, y si tuvo vómitos en pozos de café, usamos bloqueadores H2. Este paciente, una vez que han transcurrido 8 horas de ayuno, empezamos con solución glucosada al 5%, empezamos dándole 30 mililitros en la primera toma, esperamos de 2 a 3 horas, y ya aumentamos la cantidad de el líquido, pero también aumentamos la concentración de la glucosa. Entonces usamos glucosado al 10% y le damos 60 mililitros. Una vez que ya lleva 6 horas, empezamos con leche al medio, o sea, la rebajamos dos partes de agua por una de leche, y aumentamos 90 mililitros. A las 9 horas ya le estamos dando al medio, pero ya 120 mililitros, y ya para las 12 horas ya está tomando leche entera, 90 a 120 mililitros, lo que veamos de acuerdo al peso del bebé, y ya para las 15 horas ya está a libre demanda. Si está tomando leche materna, lo que hacemos es primero usamos solución glucosada para empezar, y luego posteriormente le pedimos a la mamá que se extraiga la leche y empezamos a darle la leche
lenta y paulatinamente. Primero la diluimos un poquito y ya posteriormente le damos entera.